Aquí, aquí, aquí. por favor. Pancho, ven. Pancho, vente de veras. Yo me voy para allá. No, vente, estamos bien así. Necesitamos que tú estés aquí en el centro, Pancho. Sí, necesitamos que tú estés aquí. Estoy de acuerdo. Pancho, por favor. No, por favor. Pancho. De veras. ¿Que quede aquí? Sí. Bueno. ¿Qué dice? Listo. Muy buen día a todas y a todos. Muchas gracias por su presencia el día de hoy. Un grupo de senadores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional que hemos venido trabajando desde hace 2 años el tema anticorrupción junto con otros compañeros. Estamos haciendo una invitación solidaria para que otros compañeros senadores nos puedan acompañar en algo que queremos hacer público el día de hoy. El país está en crisis. Hay muchas sombras y pocas luces. Hay una irritación ciudadana y las personas quieren resultados, resultados y más resultados. ¿Cuáles son algunos de los síntomas? Violencia, inseguridad, corrupción e impunidad, finanzas públicas al grado del desastre, el colapso de la credibilidad de la clase política, reflejada, por ejemplo, entre otras, en la baja popularidad del presidente Peña, anunciada ayer al 12%. Esto no es motivo de alegría. El país no tiene rumbo, el país no tiene estabilidad, las autoridades no tienen credibilidad. El día de mañana cambia el presidente de los Estados Unidos. Somos tan frágiles que un tuit desequilibra la paridad cambiaria y las últimas decisiones nos afectan, nos ocupan y preocupan a todas las personas. Nosotros en lo particular no votamos a favor de la reforma fiscal, creemos que es tóxica y que es inapropiada. Pero más allá de la lamentación, lo que queremos es buscar soluciones. Y nosotros consideramos que son 3 dimensiones: la individual, la institucional del Senado y la colectiva del resto de los poderes públicos y las finanzas estatales y municipales. Y en esa perspectiva, creemos que todos podemos y todos debemos hacer una contribución. No le toca al ciudadano pagar esta factura, tenemos que predicar con el ejemplo. Y en ese proceso institucional sabemos que la Junta de Coordinación Política está buscando las aportaciones del Senado. Se reunieron el martes de esta semana, se van a reunir la próxima semana y a reserva de ver qué hacen los grupos parlamentarios y qué hacen otros compañeros y qué hace el Senado como institución, nosotros hemos decidido que son momentos para apretar el cinturón, para predicar con solidaridad y con vías de ejemplo. Y para eso lo que queremos anunciar es que nosotros vamos a renunciar a privilegios en lo individual. Y esos privilegios son, por ejemplo, partidas como las siguientes: 1, mantenimiento de automóviles; 2, vales de gasolina; 3, telefonía celular; 4, gastos médicos; 5, servicios de alimentos. Estos ejemplos sabemos que no son suficientes para remediar el tema de las finanzas públicas, sin embargo, son de elemental acompañamiento ante una crisis que vivimos todos nosotros. La etimología de la palabra crisis significa asumir las cosas, y eso es lo que estamos buscando. Con mucha apertura hemos escuchado otras voces y en general estamos de acuerdo adicionalmente en otras 2 medidas, pero las vamos a dialogar con los compañeros. La primera es la reducción de privilegios. La segunda es la reducción del gasto público.
Y en eso ya hay compañeros que se han expresado y seguramente hay otras voces. Y la tercera es que hay que reducir el impuesto especial de productos y servicios a la gasolina. Estas otras dos medidas, la del gasto público y la del IEPS, habremos de estarlas dialogando y las vamos a ir discutiendo. Lo que sí queremos mandar el mensaje es que son tiempos de respuesta. La palabra responsabilidad viene de dar respuesta a las cosas y nosotros creemos que es lo elemental que tenemos que empezar a realizar. Nuestro grupo se va a reunir a fin de mes, la Jucopo se va a reunir la semana próxima, hay diferentes voces que se han venido expresando y eso es lo que hoy queremos anunciar para contribuir. Si alguien más quiere hacer algún comentario. Pues, a ver si hay alguna pregunta y entonces en base a eso vamos participando. Sí, tenemos una pregunta ya registrada, es de Blanca Becerril, del Financiero Televisión. Hola, buenos días, senadores. Yo quiero preguntarles, ¿los únicos que van a renunciar a esta serie de privilegios que han anunciado ahorita son ustedes 5 o ya han hablado con toda la bancada y todo el Partido de Acción Nacional en la Cámara de Senadores son quienes van a renunciar a estos privilegios? Es un proceso en construcción, de hecho puedo comentar que la Junta de Coordinación Política ya tomó nota de esto, es muy probable que hagan anuncios una vez que los grupos hayan sido consultados. Estamos haciendo este esfuerzo invitando a otros compañeros como una decisión personal. No es una decisión exclusiva, quisiéramos que los otros también lo fueran haciendo y es parte de un ingrediente esencial donde creemos que no basta con anunciar de buena intención un 10% de reducción del Senado. La pregunta es en qué se va a reducir y empieza por la parte individual. Pero hasta ahorita son solo ustedes. Creemos que tenemos una casi coincidencia amplia en este aspecto y no solamente en el PAN, con los demás senadores. Yo quiero expresarles que este asunto de la trágica situación de las finanzas públicas se venía gestando ya hace algunos años. A este grupo lo caracteriza que nunca hemos votado a favor de la ley de ingresos, otros sí lo han hecho. Y es porque de hace tiempo esta panorámica es visible, era anticipable. Y el gobierno nunca ha tomado la acción de revisar el presupuesto de egresos. Siempre ha encontrado la manera de cómo financiarlo, subiéndonos los impuestos, sustituyendo lo que dejó de ingresar del petróleo. Han de recordar todos la famosa frase del presupuesto cero, que nunca fue aplicado. Pues ahora exigimos que se aplique, porque tiene que revisarse todo. Hay muchas canonjías, hay muchas cosas superfluas, hay personal de más en el gobierno y no puede estarse resolviendo con alzas de impuestos. Les pregunta ahora, senadores, Víctor Mayén, de Capital México. Buenos días, senadores. De estas prerrogativas de las que ustedes gozan, ¿han hecho un recuento de cuánto se podrían ahorrar en lo individual, en el pago de telefonía celular, mantenimiento de automóviles y todo lo que acaban de mencionar, por favor? Sí, suman alrededor de 50,000 pesos mensuales por senador, un poco más, tenemos en 50 o 60,000 pesos al mes, estaríamos hablando por senador al año de 650,000, 700,000 pesos por senador. Y bueno, como ya se mencionó, es una decisión personal. Creo que son tiempos, como ya se dijo también, de predicar con el ejemplo. Sabemos que este hecho aislado y exclusivo no soluciona la crisis en la que estamos, pero creo que poniendo el ejemplo y de poquito en poquito, por supuesto que hay de dónde cortar. Este es un pequeñito ejemplo, pero hemos insistido y tenemos las cifras, y el senador Búrquez en eso es un experto, de en qué y en dónde se puede recortar para que el dinero que se necesita a través del gasolinazo, que son 280,000 millones de pesos lo que están buscando, se obtenga
del adelgazamiento del propio gobierno y no de los bolsillos de las familias mexicanas. Eso es. Esta decisión personal, ¿ya la platicaron con su coordinador parlamentario? Ya está platicada con el coordinador y como también ya se dijo, invitamos a senadoras y a senadores, no solo de nuestra fracción, y a todos los legisladores a que tomen esta acción. Y estos recursos de los cuales ya no van a gozar ustedes, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Se devolverán a la TESOFE? No lo hemos decidido. No hemos tomado la decisión de que lo que sí anunciamos es que renunciamos a esas prerrogativas, pero hay distintas ideas, hay que discutirlo con el propio grupo parlamentario y ver las compañeras y compañeros que se sumen, pero por lo pronto renunciamos a esas prerrogativas. De entrada nada más son ustedes 5 por el momento. De entrada somos nada más nosotros 5, pero invitamos, son por lo menos, sabemos que se sumarán otras y otros senadores y esperemos que sean todos. ¿Alguna otra pregunta? Le pregunta Rivelino Rueda del periódico El Financiero. Buenas tardes, días todavía, senadores. Hay aspectos que sí lastiman mucho a la ciudadanía y que han aparecido de hecho en medios impresos y electrónicos, como por ejemplo servicio de salón de belleza para senadoras, peluquería para senadores, banquetes así especiales, desayunos, cafés, galletas. Bueno, estoy llegando tarde, imagino que dentro de esto es vales también de gasolina, están renunciando a vales de gasolina, viáticos, todo esto. Pero así estos detalles que sí lastiman, ¿no? Salón de belleza, peluquería, sí están también dispuestos a hacerlos a un lado, a pagar su servicio, porque sabemos que son gratuitos también las medicinas que les entregan aquí, ¿no? Tienen odontólogo gratis, hay un médico para nocturno, o sea, todo este tipo de detalles que sí son muy agresivos para la ciudadanía. ¿Sí están también dispuestos a renunciar a estos privilegios? La respuesta es sí, esos son gastos suntuarios. Dimos algunos ejemplos de prerrogativas que son generales y a las cuales estamos renunciando y estamos invitando. Esta no es una iniciativa solamente de nosotros, hay mucha simpatía de los compañeros. Lo que queremos es que cuando la Jucopo someta al proceso institucional la lista, todo esto se desaparezca. ¿Alguna otra pregunta más de los compañeros de los medios? No tenemos más preguntas, ¿no? Sí, yo nomás quisiera comentarles en dónde nos encontramos parados hoy aquí y por qué nosotros hemos venido votando sistemáticamente desde el 2013 en contra del paquete económico del gobierno. Hoy nos encontramos ante una grave y profunda crisis que para los ciudadanos va a significar dolor, va a significar carestía, pérdida de poder adquisitivo, empobrecimiento de las familias, va a significar dificultad en conseguir empleo, va a significar que los ingresos que las familias tienen pues no les van a alcanzar. Como muestra tenemos la pérdida del 70% del valor del peso. Increíble. Esa es la relación con el mundo, es la desconfianza que se tiene sobre la economía mexicana. En los próximos meses vamos a enfrentar la posibilidad muy cercana de que México pierda calificación y grado de inversión en la capacidad de pagar su deuda. El país en estos años, ¿y por qué hemos votado en contra? Es porque ha duplicado el costo de impuestos para cada mexicano, porque ha elevado en 75% el endeudamiento. Hoy nos encontramos en una grave crisis, México se encuentra muy enfermo y en la antesala de un cambio de política muy amenazante para nuestra economía, que significa el cambio de rumbo en Estados Unidos. Si a todo esto le decimos que para estabilizar al paciente tenemos que bajar gastos por cerca de 600,000 millones de pesos, hay que hablar con la verdad, debemos bajar 600,000 millones de pesos. Y el Senado, el 2017, le aprobó al gobierno federal ese déficit. Pero tenemos que bajarlo. Si no bajamos el déficit, nos vamos a enfrentar a un empobrecimiento que va a traspasar el 2017 y va a irse hasta el 2018. ¿Qué más tenemos que hacer? Necesitamos mandarle un mensaje a la gente
de que ese robo en despoblado que le hemos hecho, de que en estos años estén pagando el doble de contribuciones fiscales y solamente darles una probadita, que son los impuestos en las gasolinas, que la ciudadanía nos los está diciendo, la ciudadanía nos está mencionando con marchas, plantones, inconformidades. Necesitamos bajarle impuestos, aunque sea un pasito, y eso cuesta 300,000 millones de pesos. Ya estamos hablando de 900,000 millones de pesos. Yo simplemente le digo al Senado de la República de que este Senado tiene que actuar no como cómplice, no como comparsa, sino como contrapeso, que ha sido ausente en esta realidad y en esta crisis. El Senado ha estado ausente, hemos avanzado en este camino, estamos en una profunda crisis. ¿Qué va a hacer el Senado? Esa es la pregunta que yo me hago, y yo creo que el primer paso que estamos haciendo estos senadores es empezarnos a apretar el cinturón, para que el dolor no sea para las familias, sino que sea para nosotros, los políticos. Nada más una precisión. ¿Esta renuncia es temporal o definitiva? Es definitiva, y esperemos que sea acompañada por otros miembros del Senado y que se puedan incorporar también otras partidas. Es un anuncio preliminar a manera de invitación. Y no somos los únicos, debo decir que hay mucha simpatía y liderazgos en todos los grupos parlamentarios, y hoy queremos mostrar ese aspecto. Así como el presidente Trump ya logró consenso en su contra, lo que está provocando es unidad entre todos nosotros. Queremos aprovechar ese tipo de indicadores más el desastre nacional que estamos viviendo para poder hacer lo que a nosotros nos corresponde. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, buenos días. Vamos a la oficina para... Jóvenes. Doña Trixia no llegó. ¿No? Ok. Perdón, estoy aquí acomodando. Órale, esto está medio raro. Bueno, pues muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Agradecemos su presencia en esta conferencia de prensa. Estamos aquí, el senador Lavalle y la de La Voz. El tema que queremos tratar el día de hoy, pues es hablar un poco sobre lo ocurrido en Nuevo León, en el Colegio Americano del Noreste. Nos parece primero pues un hecho inaudito en nuestro país, un hecho muy lamentable y sobre todo un hecho pues muy difícil de entender, encontrar una razón del por qué un adolescente pues puede desenfundar un arma en pleno salón de clases, causar daños a sus compañeros y quitarse la vida, pero también es incomprensible lo que está pasando en las redes sociales, que por supuesto estaremos a la espera de lo que digan las autoridades. Yo quiero compartir, y ustedes lo saben, que a lo largo
de los años, a lo largo de mi carrera política, pues he impulsado diversas iniciativas de ley que tienen que ver con el acoso escolar, con no fomentar la violencia, sino todo lo contrario. Incluso en este Senado de la República, desde finales de 2014, contamos con una ley de avanzada en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. Es una ley que tiene principios rectores, se habla del interés superior de la niñez, del acceso a una vida libre de violencia. Y bueno, desafortunadamente, pues vemos que a pesar de que existe una ley en la materia, se siguen dando hechos de violencia en diferentes puntos del país, y vemos además también reaccionar al gobierno, reaccionar a la Secretaría de Educación Pública solamente cuando ocurren casos como el de ayer en Monterrey, Nuevo León. Y lo digo porque hemos denunciado muchos casos de bullying en donde el niño pierde la vida y de repente salen y dan 10 pasos que tenemos que, o 10 medidas que tenemos que emprender para combatir el acoso escolar, y después pasa el tiempo y vemos que en muchas de las escuelas de este país, pues los programas no son implementados como debieran ser implementados. Yo quisiera, destacando esta ley que tenemos para nuestras niñas, niños y adolescentes, que pudieran traducirse en acciones, políticas públicas muy concretas que puedan contribuir a la formación física, psicológica, social, cultural y cívica de nuestros niños. Tenemos tan solo de educación básica 226,000 escuelas en el país, de las cuales 16% son federales, 71% estatales y 13% particulares. Imagínense si está la fragilidad institucional hoy, si no estamos en condiciones de que una tragedia de igual o de mayores proporciones pueda repetirse. Desde hace alrededor de 8 años emprendimos una lucha, insisto, primero en la Ciudad de México, de la mano con diferentes actores de la sociedad civil, para lograr que en la Asamblea Legislativa se aprobara una ley contra la violencia y el acoso escolar. Siempre hemos encontrado obstáculos en el camino porque se piensa que pudiera ser una carga innecesaria para las escuelas, para los maestros e incluso para los padres de familia. Hoy queda claro que no podemos seguir por ese camino, necesitamos acciones contundentes para evitar que la violencia crezca en México. Tenemos que hacer lo necesario entre todos para promover una cultura de la paz y para poder también descongelar muchas de las iniciativas que tenemos pendientes en este Senado. Incluso hay una iniciativa que presentamos, que firmamos prácticamente todos los partidos políticos para combatir, erradicar la violencia en las escuelas del país. Y va muy de la mano con algunas de las acciones que nosotros estamos sugiriendo que debemos emprender lo más pronto posible. Primero creemos, y lo vamos a hacer por la vía institucional, que a través de la Comisión Permanente debemos presentar ya un punto de acuerdo muy concreto para exigirle al presidente de la República a que convoque una reunión urgente del sistema de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, articular esfuerzos con los estados y la sociedad civil. Exigimos que se elabore una estrategia específica a favor de la cultura de la paz y que esto vaya de la mano con diferentes acciones. Primero, que se instrumente a nivel nacional el programa Mochila Segura, cuya aplicación data del año 2007, pero había perdido vigencia e interés. Que envíe a la brevedad también su propuesta de reforma a la Ley de Educación para el combate a la violencia en el entorno escolar. Urge tenerla
y que sea una ley específica en la materia. Este no es el primer llamado que hacemos desde el Senado, insisto, por eso hemos presentado diversas iniciativas y logramos el consenso con una iniciativa en donde estamos exigiendo que se prevenga la violencia en lugar de estar lamentando hechos como el ocurrido el día de ayer. Y esta propuesta tiene que ir de la mano con diversas acciones y protocolos muy claros en donde los maestros, los padres de familia y los niños tienen que tener conocimiento y tienen que estar capacitados y con la información adecuada para saber reaccionar. Cuando hemos ido a las escuelas y les preguntamos o nos dicen los maestros o los alumnos, porque hemos dado tanto el senador Lavalle como yo conferencias incluso juntos en primaria hablando sobre la necesidad que existe en cuanto a niños, jóvenes y adolescentes. Creemos deben estar informados sobre lo que sí es acoso escolar y lo que no es acoso escolar. ¿Qué significa esta cultura de la paz que hemos promovido a través de diferentes conferencias? Pero bueno, al final es un esfuerzo aislado que hemos emprendido con sociedad civil, pero sí creemos que es necesario que el gobierno se involucre. Que conforme lo que establece el artículo 58 de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, se promuevan de manera efectiva valores para lograr una cultura de la paz y la no violencia. Regresar cuanto antes la materia de cultura cívica o civismo al plan de estudios de la educación básica y que se haga con mayor fortaleza e intensidad orientada a la formación en valores y en los derechos humanos. Esta no es una propuesta nueva que estemos haciendo el día de hoy. En otras ocasiones, incluso con el anterior secretario de Educación, un grupo de senadores estuvimos en sus oficinas y le decíamos la importancia de poder contar con una materia de cultura cívica o civismo orientada hacia la formación de valores y hacia los derechos humanos, cosa que al día de hoy no ha ocurrido. Que la SEP implemente cuanto antes de manera generalizada talleres y escuelas para padres para que cuenten con mayores herramientas en la orientación y formación de sus hijos. En la iniciativa que tenemos presentada en este Senado también estamos hablando de las escuelas para padres. Si tenemos a los padres de familia informados, a los padres de familia les facilitamos todas las herramientas para que puedan ayudar y estar en mayor comunicación con sus hijos, va a ser mucho más fácil que podamos evitar violencia de alguna manera en las escuelas, que si pensamos en papás que están completamente desconectados de sus hijos y que cuando pasa algún hecho de violencia dices, bueno, es que mi hijo jamás se había comportado así, mi hijo nunca me había dicho que tenía depresión o yo no lo había detectado, que se sentía mal, y eso es algo que ocurre y lamentablemente pues no hay una sola política pública orientada hacia allá. Por eso, dentro de esta iniciativa de ley que presentamos, estamos incluyendo la parte de talleres y escuelas para padres. Desde ahí vamos a detectar cuando puedan existir problemas de índole conductual o psicológicos y podrás darle una orientación. Siguiente, exigimos también que en coordinación con la Secretaría de Salud y el Sistema Nacional DIF, la SEP facilite el acceso a atención psicológica a aquellas niñas y niños y familias que lo requieran. En su momento, cuando te tocan la puerta y te hablan de violencia escolar, porque hemos tenido muchas gestiones que tienen que ver con ellos, desafortunadamente, si tocas la puerta en la Secretaría de Educación Pública o si el padre de familia va y toca la puerta,
pues no necesariamente lo llevan con el psicólogo